Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Buenas tardes a todos y bueno, en esta tarde tengo una entrevista muy especial, o mejor dicho, una temática también muy especial. Vamos a hablar sobre la primera comunión y los evangélicos. Y bueno, la verdad es que hablando sobre la primera comunión, son muchos los familiares que nos preguntan a los evangélicos, a los cristianos, evidentemente, ¿no?, que por qué nuestros niños pues no celebran la comunión. Y bueno, pues me imagino que estas preguntas pues nos la harán a muchos de nosotros, ¿no? Y para hablar de este tema, para un poco ver lo que dice la Biblia y profundizar un poco, tengo con un servidor a dos amigos, dos colaboradores de Ventana Evangélica, los pastores Miguel Muñoz, pastor de la Iglesia Renovo en el puerto de Santa María, y Juan García, pastor aquí en Jerez también, en Filadelfia. Mi hermano, bienvenido, Miguel. Buenas tardes, Antonio. Siempre, como siempre, un placer y una bendición estar contigo y con aquellos que nos puedan oír en esta tarde. Ajá. Juan, bienvenido. Muy bien, bien. Estamos bien esta tarde y nada, pues a ver lo que el Señor quiere esta tarde. Decía que, bueno, que esa pregunta, ¿no? La primera comunión, los evangélicos. Yo, un servidor, por ejemplo, ¿no? Igual que vosotros, ¿no? Tenemos familiares, ¿no?, que nos preguntan, bueno, ¿por qué vuestros niños no celebran la primera comunión, ¿no? Hablando de la primera comunión católica, ¿no? Miguel, ¿cómo te gustaría un poco empezar esta pregunta, ¿no? La comunión. La comunión, bueno, pues la comunión haciendo, bueno, pues yo creo que una pequeña reflexión, ¿no? De que no es lo mismo decir tomar la comunión que hacer la comunión, ¿no? Uh-huh. Nosotros tomamos la comunión, pero no hacemos la comunión, puesto que la comunión es el hecho de celebrar lo que nosotros conocemos como Santa Cena, como comunión, o como en la Iglesia Católica se conoce la Eucaristía, ¿no? Uh-huh. El hecho de tomar, en este sentido, la hostia, o de tomar nosotros como lo hacemos con referencia a los símbolos del pan y el vino, ¿no? Uh-huh. Es tomar la comunión, ¿no? Sí. Y eso, evidentemente, es lo que refleja la palabra de Dios, que es algo que aquellos que grupos que nos llamamos cristianos, somos católicos, protestantes, evangélicos, etcétera, etcétera, ¿no? Que creemos y que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a lo que nos tenemos que atener es a la palabra de Dios. Y en ningún sitio de la palabra de Dios dice que tengamos que hacer la comunión a cierta edad, con ciertos ritos, con cierta celebración, ¿no? Sino que sí dice la palabra de Dios de que una vez que somos creyentes, con uso de razón, que somos personas que hemos conocido al Señor de una manera íntima, personal, que hemos creído en Cristo, en su obra redentora, pues evidentemente tenemos que celebrar la comunión en el sentido de celebrar de manera congregacional, Uh-huh, juntamente con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, sí, ¿verdad? Y tomar lo que es la Santa Cena. La Santa Cena, que es el pan y el vino, que así lo refleja, pues ya entraremos, ¿no?, en ciertos textos en la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. Que es eso, que es tomar, tomar la comunión o la Eucaristía en este sentido, ¿no? Exacto. Tú puedes celebrar de alguna manera la comunión. Bueno, pues hay personas, ¿no?, que a lo mejor cuando somos creyentes y nos bautizamos, pues celebramos ese día con gozo porque hemos hecho algo en obediencia a Cristo. Tú puedes celebrar la comunión la primera vez que tú haces ese acto de tomar el pan y el vino en una congregación, en una iglesia. Tú lo puedes hacer con gozo, celebrando ese día porque ha sido la primera vez después de tu conversión. Bien, pero lo que es en el ámbito de lo que hoy se conoce, hacer la primera comunión, como en el ámbito católico, con todo nuestro cariño y respeto, evidentemente, ¿no? Pues no se refleja en la Sagrada Escritura, ¿no? Y ahí es donde nosotros, evidentemente, nos tenemos que sujetar a lo que Dios dice, a lo que Dios nos dice, no a lo que nos dice una catequista, ni incluso en nuestro ámbito, ¿no? Un pastor, sacerdote, etcétera, ¿no? Sino lo que dice, evidentemente, la palabra de Dios y lo que se revela
en su palabra, ¿no? Efectivamente, Miguel, ha escribido de una manera global lo que creemos, evidentemente, y lo que pensamos en relación a lo que es la primera comunión. Juan, porque en vuestra congregación, Filadelfia, los niños también, evidentemente, no celebran la comunión. Somos evangélicos y, como ha dicho bien Miguel, en todo el... Es que Miguel es un fenómeno. Y ahora qué decimos, ¿qué decimos nosotros? Pero la verdad, definitivamente, que no hay nada en las escrituras. Yo voy a hablar un poco sobre el tema de cuándo comienza este sistema, porque es un tema realmente que al no venir la escritura, en algún momento comenzó este tema. Y mirando un poquito la primera comunión como un acto ceremonial, se documenta en el siglo XIII con el Concilio de Letrán. Allí empieza y hay aproximadamente como 900 obispos que se congregan en aquel momento para traer algunas enseñanzas católicas o algunos sacramentos para que pudieran empezar y uno de ellos fue precisamente la primera comunión. No sé con qué fin, de qué forma o de qué manera, pero definitivamente en las escrituras, lo que es la Biblia, porque para nosotros la Biblia es el libro que nos dirige, que nos lleva, y todo lo que sea referente a las escrituras o en el nombre de Dios, todo tiene que ir basado en las escrituras, que un poco creo que es la diferencia entre nosotros y los católicos, ¿no? Entonces nosotros entendemos que la Biblia no existe como tal y en lo que es la teología católico-romana, un sacramento realmente es un acto que alguien hace para obtener la gracia y el favor de Dios. Entendemos y lo sabemos que nadie puede hacer nada por obtener el favor de Dios. De manera que la primera comunión es uno de los sacramentos y un sacramento es realmente eso, un acto para obtener la gracia o el favor de Dios. Y nadie puede hacer absolutamente nada para obtener el favor de Dios, porque, como bien ha dicho el hermano Miguel, todo ha sido por gracia. Y quiero ir a un texto bíblico, como en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 4 al 6, identifica a Jesús como el método de perdón y no como un ritual religioso, porque en definitiva la primera comunión es un ritual religioso. Al no estar plasmado en la escritura, se vuelve ritual, como es normal, ¿no? Y Pablo, que es el que le escribe esta carta a Tito, le dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? Dice: no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. De manera que ya empezamos a ver un poquito y a atisbar, según la Escritura, que nada podemos hacer por ganar el favor de Dios. Amén. Absolutamente nada. Y dice el apóstol Pablo: sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Amén, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Amén. Salvador. De manera que es ese ritual de acercamiento para poder ganar el favor de Dios, ¿verdad? Pero la Escritura nos llama a que
a que solamente el Señor, por su gracia, benevolencia, y que nadie ha podido hacer ninguna obra de justicia para poder ganar el favor de Dios. De manera que un poco se comienza pues de esta forma, ¿no? De esta manera. Después el niño va a su primera confesión, como dicen, ¿no? Exacto. Esto es el tema del catolicismo. Va a su primera confesión, que es reconciliación o una penitencia que el niño hace antes de llegar a... entonces esto consiste en ir a un sacerdote y confesar los pecados al sacerdote. En segundo lugar, vemos la deficiencia doctrinal realmente que hay en este sacramento, ¿no? La deficiencia doctrinal tremenda. Cuando el Señor nos dice, y el apóstol Pablo sigue hablándole a su segundo hijo, a un hijo engendrado en el Evangelio, en 1 Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. De manera que hay dos temas importantes que tiene que saber todo el mundo, ¿no? Sí. De que si hablamos de primera comunión y hablamos de sacramento y hablamos de Eucaristía, estamos hablando de cosas que están en la Biblia, que están en la palabra y que hay que dirigirse por la palabra. O sea, ni más ni menos. No se puede, nadie puede confesar sus pecados a un hombre porque el hombre no tiene poder absoluto ni autoridad para poder perdonar ningún pecado. Solo Jesucristo. Amén. Amén, Juan. La profundidad de las palabras bíblicas y profunda que estamos hablando. Entonces, yo me imagino, esto no es fácil de digerir, porque cuando nos hablamos verdaderamente al significado espiritual que tú estás comentando, Juan, de la importancia de conocer y la palabra, lo que Dios nos quiere decir en relación a lo que es el perdón de pecado, ¿no? Esa confesión de pecado. Miguel, pregunto, un niño con esa edad, por mucho que un poco se le quiera discipular, porque sabemos que los niños tienen 1 o 2 añitos, ¿no? Que se le enseña la catequesis, ¿no? Un niño puede, porque tú hablabas antes, ¿no? De la Eucaristía, tú hablabas de la Eucaristía, que los niños cuando toman la primera comunión, toman la Eucaristía. Me gustaría un poco que explicase, ¿no? ¿Qué es tomar la primera, por primera vez, que es la Eucaristía? Y puede un niño llegar a, porque según tengo entendido, ¿no? Es recibir a Cristo, ¿no? En su corazón. ¿Puede un niño con esa edad poder llegar a entender ese misterio de la Eucaristía y entender verdaderamente lo que está realizando? Evidentemente no. Evidentemente no. Hay un dato importante que Juan ha hecho referencia conforme a la historia, lo que conocemos un poquito la historia, cuando él se ha referido al concilio de Letrán, que es ahí donde se define un poco el tema de la comunión de los niños, pero con referencia ahí donde se decreta de una manera papal por Inocencio III el tema de lo que la religión católica conoce como el tema de la transustanciación. Es decir, de que la hostia, es decir, ese pan que se come, es verdaderamente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Es decir, es ahí donde se concreta eso, ¿no? Y realmente todo comienza ahí, en un principio ya con niños con un poquito más grandes de lo que hoy en día se hace, que eran niños entre 12 y 14 años, tomando un poquito el tema judío del Wizard, cuando el niño judío se presentaba en el templo, que es a partir de 12, 13 años. El Mizbar. El Mizbar, exactamente, ¿eh? Esa es la pronunciación correcta, gracias, hermano. Entonces, es ahí donde toman ellos. Pero claro, con referencia, en aquel momento solo lo hacían los niños de las casas nobles. Exacto.
de la aristocracia. Los niños pudientes, los que realmente podían después dar una buena ofrenda, un buen diezmo, si no, no lo dejaban hacer. Es decir, los niños pobres, de clases sociales bajas, no hacían la primera comunión. Fue a raíz ya del siglo XVI, cuando el Concilio de Trento se levanta y se hace más que nada para ir en contra de la reforma, de lo que había habido con la reforma protestante de Lutero, Calvino y demás. Es cuando la contrarreforma se levanta, ya es cuando se empieza un poco ya a ordenar todos esos principios de lo que es la comunión, las celebraciones, las ceremonias, etcétera, ¿no? Pero lo importante en este momento es eso, ¿no? El tema de la transustanciación, ¿no? Y hay algo que Juan ha explicado muy bien, pero que nosotros, hombre, con referencia, yo desde aquí animo, ¿no? Animo a creyentes, a cristianos, a católicos, a evangélicos, que nosotros donde tenemos que ir es a la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos hable, ¿no? La Iglesia Católica, pues hace algo y no lo hace muy bien, porque no usa armas, reglas, ¿no? Muy correctas para la interpretación de la palabra. Ellos se reflejan en el Evangelio de Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de que es el pan, el pan de vida, y que hay que comer en el capítulo 6 de Juan. Hay que comer su sangre, hay que comer su carne, porque es verdadera comida, es verdadera bebida, y todo aquel que crea tendrá vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, evidentemente, ahí la Iglesia Católica hace una mala interpretación de ese texto, porque hay veces que la Iglesia Católica alegoriza textos que no tiene que alegorizar, interpreta textos de una manera literal que no lo tiene que hacer y no hace una buena interpretación de textos. Porque en otros casos Jesús dice de que Él es la puerta, que Él por qué entrara, pero no es una puerta de madera. Claro. Él es la luz y no es una lámpara. Él le va a decir 2 capítulos antes, en el capítulo 4 de Juan, a la samaritana, que él le va a dar agua, que va a saltar para la vida eterna y que no va a tener más sed. Y cuando bebemos agua seguimos teniendo sed. Es decir, ahí hay una mala interpretación de ese texto cuando la Iglesia Católica toma para sí de que realmente hay que comer y hay que beber. Y si así fuera, en ningún momento lo podemos hacer porque ya Jesús no está con nosotros. Por lo tanto, no lo podemos comer a Él porque tampoco somos caníbales. Entonces, hay una mala interpretación, una mala praxis interpretativa de la palabra de Dios, ¿no? Porque ahí, evidentemente, hay que sacarle un sentido espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que uno debe de ser consciente, con todo uso de razón, de conocer, de saber y entender la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el por qué la obra de Cristo. Y evidentemente un chico con 7, 8, 9, 10 o 11 años no entiende esa profundidad, ese misterio y esa cosa tan celestial y divina que Dios hace en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, en ese punto, evidentemente, como un niño va a hacer algo que no va a entender. Y es que la Iglesia Católica, como bien ha explicado muy bien Juan, va cometiendo fallo tras fallo. En primer lugar, el bautismo, porque es que si no te bautizas, no puedes hacer la primera comunión, por lo tanto te tienes que bautizar. Muy bien. ¿Qué es lo que es el bautismo? El bautismo lo que es que te adapta ya como miembro de la Iglesia Católica. Ingresas en la Iglesia Católica como un niño recién nacido, puede ingresar en un sitio cuando él no ha dado ni un sí ni un no. Es decir, llevamos fallo tras fallo. Ahora el tema de la penitencia, que también ha explicado nuestro hermano Juan, que lo ha explicado también. Es decir, la penitencia, la confesión, cuando la palabra de Dios dice que solamente Jesucristo es aquel que puede perdonar pecados. ¿Quién es un sacerdote? ¿Quién es el Papa? ¿O quién es Juan? ¿O quién soy yo? ¿O quiénes somos nosotros para perdonar pecados de nadie? Cuando todos pecamos. Es decir, vamos viendo de que realmente se van cometiendo errores, fallos verdaderos, errores. ¿Por qué? Por una sencilla razón, Antonio, porque no se obedece y no vamos donde tenemos que ir, que es a la fuente verdadera, que es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos refleja de esa manera, ¿no? De que, claro, tenemos que tomar la Santa Cena, tenemos que
aceptar a Cristo, tenemos que recibir a Cristo, no comer a Cristo, recibirlo en nuestro corazón. Y entender verdaderamente lo que tú acabas de comentar, el sacrificio en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario, ¿no? Porque si no llegamos a entender eso con un verdadero arrepentimiento de que necesitamos el perdón de Dios, porque yo, por mi naturaleza caída, yo no me puedo acercar a un Dios santo, ¿comprende? Y necesito ese camino, necesito esa verdadera vida, necesito esa verdadera verdad que es Cristo Jesús, como él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Para encontrarme con Dios, ¿no? Entonces, es eso, es entender, ¿no? Y un niño, evidentemente, no entiende esa manera para llevarlo a... para mí eso es hacer un verdadero... Eso sí que es un sacrilegio. Eso sí es un sacrilegio. Amén. Hacer algo que a Dios no le agrada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque estamos haciendo algo que es totalmente incorrecto, ¿no? Incluso en unos elementos, decir de que ahí está Cristo, que es su carne, que es su... Sí, no puede... Eso es. Hablábamos, Juan, porque de esos pasos, ¿no? Que había 3 pasos. Juan comentaba ese primer paso, que era el bautismo. Tú comentabas el segundo paso, que era el pedir perdón, el perdón. Y luego ibas a comentar algo más, te interrumpí. Sí, no, lo que quería seguir un poquito es lo que Miguel está diciendo, ¿no? Sí. Porque es tremendamente importante que los que escuchen o vean entiendan perfectamente. La Eucaristía. Exacto. El tema de la Eucaristía. La Eucaristía, según el catecismo de la Iglesia, porque es ahí donde se basan ellos. No se basan en la Biblia, se basan en un libro aparte de la Biblia. En el Catecismo de la Iglesia, en el 1376, número 1376, Cristo glorificado se hace presente bajo la apariencia de pan y vino. Esto es tremendamente escalofriante, escalofriante. De una manera única, una manera adecuada, singularmente, ¿dónde? A la Eucaristía. Y según la fe católica, ponen en este catecismo, podemos hablar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, porque se ha realizado esta transustanciación, como ha dicho bien Miguel, que es el pan deja de ser pan en sustancia y se convierte en el cuerpo de Cristo, mientras que el vino deja de ser vino en sustancia y se convierte en la sangre de Cristo. De manera que el pan y el vino transformados que constituyen el cuerpo y la sangre de Cristo no son simplemente símbolos, porque son verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. De manera que creo que tenemos que volvernos ahí a lo que tú estás hablando. Juan capítulo 6, versículos 57, 58 y versículo 63. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El Espíritu, y ahí es donde realmente creo que erróneamente totalmente caen, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y ahora les dice a los religiosos de aquel tiempo, lo mismo que hoy se lo puede decir a los religiosos de este tiempo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, en el capítulo 6 lo puede leer quien quiera. De manera que la cena del Señor es un acto que debe participar. ¿Quiénes? Pues los creyentes, los que han creído, los que tienen uso de razón, como tú bien has dicho, Miguel, bautizan de pequeño, cuando el bautismo es realmente cuando Pedro empieza a predicar en el primer sermón y dice: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. De manera que hay algo evidente que tiene que ser en el bautismo: arrepentimiento. 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 Y un niño, evidentemente. Y un niño chico, pregúntale, Claro. y pégate 3 horas preguntándole, que nunca jamás ni te va a decir, hombre, el milagro fuera que el niño cuando lo estás bautizando empieza a hablar contigo. Eso sería ya algo tremendo. Pero vamos, fuera de arrepiéntese, Claro. arrepiéntete, y después el bautismo. De manera que realmente estamos hablando de la Eucaristía, y la Eucaristía realmente, el apóstol San Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 11, está hablando quiénes son los que participan y cuál es realmente el sentido de la Eucaristía. Estamos hablando precisamente de la primera comunión. Esa que es la Eucaristía. Estamos hablando de esa primera vez que va el niño a la Iglesia Católica a por primera vez participar realmente de la Eucaristía. De manera que yo creo que es evidente, y que el que quiera pues puede leer las Sagradas Escrituras y verán realmente. Porque hago también perfectamente, Juan. Yo creo que se ha desglosado, evidentemente, hemos desglosado tanto la historia como las terminologías, desde el bautismo, desde la Eucaristía, desde la confesión de pecado, que son los requisitos, en este caso la Iglesia Católica, donde tenemos muchos familiares y hay amigos, evidentemente, ¿no? Respetamos, pero es importante que demos nuestra posición, ¿no? Por lo tanto, nosotros como evangélicos, ¿qué tenemos que enseñarle a nuestros niños pequeños? ¿Hacia dónde tenemos que hacerlos dirigir? Pues si no bautizamos, nosotros no bautizamos a los niños pequeños, por lo que acabamos de explicar, porque entendemos de que un niño pequeño no tiene ese conocimiento para arrepentirse de sus pecados, y la primera comunión, por cuanto no entienden, evidentemente, no pueden llegar a entender el misterio de la Eucaristía, ¿no? de ese Dios o de esa obra, evidentemente, en la cruz del Calvario, y yo creo que tampoco eso de recibir a Cristo en su corazón como el Señor y como Salvador de su vida. Un niño pequeño, a los mayores, y les cuesta, evidentemente, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta, Miguel. Los primeros cristianos, sí, porque tenemos que ver, dirigiéndonos a la palabra, ¿no? ¿Qué hacían los primeros cristianos? Los primeros cristianos, porque en lo que estamos viendo de que eso es del siglo XIII, ¿no? Según hemos estado viendo, ¿no? El concilio de Letrán, creo que hemos comentado. 1215, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿los primeros cristianos bautizaban a los niños pequeños, o los primeros cristianos hacían los niños pequeños la primera comunión? ¿Miguel? No, en ningún aspecto. En ningún aspecto. Al contrario, todo esto ya se va ordenando conforme... sí. Sí. No, que ha habido algo, Juan, Miguel, que me ha encantado, que has comentado, que es cierto lo que estás comentando. Perdona que te haya interrumpido, sí. ¿No? Y ahora continúa, ¿no? Sí. Algo muy interesante también que has dicho, y que es completamente cierto, que la primera comunión se refuerza en la contrarreforma. Exactamente. Eso es muy interesante. Exactamente. Eso es muy interesante. O sea, te he hecho 2 preguntas. La de la primera, si los primeros cristianos, los primeros cristianos, si evidentemente se hacía la primera comunión, y un poco para que refuerce esto que ha comentado, ¿no? ¿Cómo se refuerza la contrarreforma? Sí, bueno, pues la primera sobre el tema de los primeros cristianos, bueno, pues tenían en práctica lo que Jesús enseñó y lo que le venía ya desde esa perspectiva, desde esa corriente, ¿no? Ellos predicaban la palabra, como bien ha dicho Juan, y ahí tenemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando ya viene el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama y demás. Y lo que se trata es de hacer desde esa perspectiva, bueno, pues
pues revelar a Cristo, de enseñar a Jesús, de hablarle de aquel que había muerto, que había dado su sangre y que había resucitado para perdón de pecados y para darnos vida eterna. Vida eterna. Entonces a los niños lo que se hacía siempre como nosotros hacemos, ¿no? Hay veces de que el otro día escuchaba un programa, ¿no? Y cuando se habla, en fin, de una manera despectiva con referencia a una serie de sectas y demás, se nos dicen de que nosotros un poco se manipula y demás. Y yo creo que la iglesia evangélica es la iglesia que tiene más libertad, que vive en una democracia, yo creo que muy preciosa, porque somos aquellos padres, lo que somos padres, incluso ya abuelos, pues le damos una total libertad tanto a nuestros hijos como a nuestros nietos, de que cuando ellos crean oportuno, y si lo creen oportuno, porque es algo personal e individual, que conozcan a Cristo. Amén. Y que lo conozcan a través de su palabra y que lo conozcan a través de un verdadero encuentro personal, individualmente, cada uno con ellos. No somos aquellos que yo creo que cuando se habla de esa manipulación y de una manera despectiva, que se habla de la iglesia evangélica, tal, programas de televisión, ahora ha habido un programa muy famoso, no voy a dar el nombre, pero en una cadena muy famosa, y hablando un poco de una manera despectiva, ¿no? Y la Iglesia Católica, desde que coge a un bebé recién nacido, ya lo está llevando, ya lo está bautizando, ya le está imponiendo adoctrinando. ¿Comprende? Ya le están imponiendo una religión. Nosotros no. Nosotros llevamos a nuestros hijos pequeñitos a lo que llamamos esa escuela dominical, de domingo, dominical, donde le enseñamos historias de la Biblia, historias de Jesús, donde ellos van conociendo la persona de Jesús, la historia del pueblo de Israel, las batallas, el rey David, etcétera, Goliat. Bueno, y cuando ya son adultos, ya son adolescentes, adultos, bueno, pues lo que intentamos es de que con una buena enseñanza, tanto en casa como en la iglesia, pues ellos, bueno, pues tengan un encuentro con Cristo, ¿no? Con Cristo resucitado, ¿no? Y que ellos el día de mañana, bueno, pues reconozcan al Señor como Salvador y puedan ya no celebrar la comunión, sino tomar la comunión. Que es como dice, y bien se ha referido Juan, 1 Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, cuando ya Pablo, tomando esa enseñanza de los evangelios, esa noche de la Pascua, donde el Señor va a celebrar la Pascua, y bueno, y conmemora lo que es la Santa Cena con sus discípulos, ¿no? Y cada uno que se examine, evidentemente de conciencia, y para eso uno lo tiene que hacer de una manera adulta, examinar y tomar la comunión, la Santa Cena, que es el pan y el vino, reconociendo lo que Cristo, pero el apóstol Pablo habla de un recordatorio, de un memorial, recordar, es decir, lo que traemos a nuestro corazón, a nuestra mente, pues lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Amén. Y lo recordamos, y lo celebramos, y lo adoramos, y evidentemente nos ponemos delante de su presencia para que siga bendiciendo y para que siga estando y ayudándonos y demás. Pero es ahí donde nosotros nos enfocamos, amén, no, amén. No de otra perspectiva, ¿no? Perfecto. Amén. Bien. Entonces, por lo tanto, Juan, nosotros como creyentes, como evangélicos, ¿qué tenemos que decirle a nuestros familiares o a nuestros feligreses? Evidentemente en relación a la enseñanza de los niños, porque una cosa sí tenemos que dejar claro, que los niños, como nos dice la palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de la verdad. ¿Qué tenemos que decirle o qué tenemos que enseñarle a nuestros pequeños? Porque lo que tenemos claro es de que ni el bautismo ni la primera comunión, ¿entiende? El niño puede llegar a comprender, y ya no hablamos ni siquiera en lo que se ha convertido hoy en día la primera comunión. Ni siquiera vamos a entrar, porque vamos, ya las bodas ya se quedan en pañales. Pero bueno, lo dejamos ahí. Entonces, Juan, ¿qué tenemos nosotros como creyentes, como cristianos? ¿Qué tenemos que verdaderamente enseñarle a nuestros pequeños, a nuestros niños? Realmente escuché en una ocasión una pregunta a un pastor, no sé por dónde lo he escuchado, a un pastor, pastor, si tu hijo no quiere, ¿tú obligarías a tu hijo a creer o a seguir los pasos que tú? Y aquel pastor dijo, lo obligaría. Una vez que el niño tenga suficiente edad para tomar decisiones, que las tome. Pero mientras el niño esté bajo mi autoridad como padre,
como padre, yo voy a intentar, hasta que lo tenga debajo de mi techo, voy a intentar de inculcarle, enseñarle la sana doctrina de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a enseñar a nuestros niños la palabra de Dios en formato, como bien ha dicho Miguel, en muchos formatos que hay, ¿no? Cuando les enseñamos la vida de Moisés, de Noé, y vienen dibujitos y para que ellos vayan percibiendo realmente la vida que están llevando. Y le vamos a enseñar por qué. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque hemos creído que después de la muerte hay vida. Amén. Hemos creído que existe, aunque hoy en día hablan del cielo y del infierno con burla pero creemos que la vida de nuestros niños depende mucho de nuestras enseñanzas que le damos desde pequeños, y debemos de enseñarle realmente cuál es la voluntad de Dios para con su vida. Desde pequeño, en los formatos que tenemos para enseñarles. Sí. Y sabemos que no obligamos a nuestros niños a creer. Les enseñamos, y cuando tengan edad suficiente para creer o rechazar, son totalmente libres para creer o rechazar. Porque el Evangelio lo que tiene es que es totalmente individual del hombre con Dios, y realmente tiene que tomar la persona una decisión en su vida cuando entienda que sin Cristo está perdido. Amén. Que Cristo realmente es el camino, la verdad y la vida. No hay otros caminos. Hemos entendido desde que hemos conocido al Señor que solo hay un camino, que es Cristo. Amén. Solo hay una vida, que es Cristo, y solamente en Cristo y por medio de Cristo podemos llegar al reino de los cielos. Si entendemos eso, ¿cómo voy a dejar yo a mi niño desde pequeño que se pierda? O máxime en el tiempo que estamos viviendo, que si quiere, para otro programa hablamos de este tema. Máxime la enseñanza tan terrible, demoníaca, que está siendo introducido hoy en día el adoctrinamiento que están recibiendo nuestros niños en los colegios. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo nosotros con ese adoctrinamiento? Quedamos emplazados para ese tema, Juan. Entonces, claro que le enseñamos a nuestros hijos, antes que le enseñen en la calle lo malo, le enseñamos nosotros lo que realmente creemos, que es lo bueno, que es lo beneficioso para cada una de sus vidas. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, yo creo que llevamos ya un tiempo prudente. Creo que hemos esbozado, evidentemente, bastante completo, ¿no? En lo que es el significado de lo que es la primera comunión, y evidentemente lo que verdaderamente, como Juan ha explicado, lo que hay que hacer con nuestros pequeños. Miguel, gracias por tu tiempo, por tus palabras. Juan, igualmente, mi hermano. ¿Unas últimas palabras o algo que, si te ha quedado algo en el tintero que quieras expresar, Miguel? Sí, por favor. ¿Tengo un minuto o menos? ¿Bien? Por supuesto, el tiempo que considere. Algo que tengo aquí en mi corazón y quiero leer para todos aquellos que nos estén escuchando. Es la Epístola a los Hebreos, el capítulo 9, 3-4 versos, que dice lo siguiente, desde el verso 24, por ejemplo, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es decir, no muchas veces y cada vez que el sacerdote va al altar y toma el cáliz y toma la hostia, sacrifica a Cristo una y otra vez. Y dice la palabra, no muchas veces. Ya Cristo fue sacrificado una vez y tiene el valor desde aquel día hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, es algo que yo desde aquí, con todo mi corazón y mi cariño, porque tengo familiares, sobrinos, etcétera, etcétera, de que por favor, yo hoy en día cada vez lo tengo más claro de que tenemos que tener espíritu crítico, porque no nos podemos tragar todos los discursos que estamos viendo, sean políticos aún religiosos, y no nos podemos tragar los discursos que nos lanzan desde un altar ni desde un púlpito, sino lo que tenemos que tener claro es lo que nos dice la palabra de Dios. Altar, púlpito por encima de todo. Por encima de los gobiernos. O los gobiernos. Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, examínalo todo, examínalo todo. Pablo dice en Efesios que nadie te engañe con huecas sutilezas, sino que seamos sensatos y coherentes. Yo desde aquí invito a cualquier católico fiel, con buen corazón, de que vaya a su Biblia, a una Nángara Colunga que tenga, una Biblia de Jerusalén que es muy buena. Yo la uso de vez en cuando para leer, y que vaya a la palabra de Dios, y que se guíe por la palabra de Dios. Porque desde aquí también tenemos que decir un dato de que el Señor cuando fue crucificado con dos se dicen que eran dos ladrones, dos delincuentes. Uno de ellos lo injuriaba, pero el otro lo reconoció y le dijo: Jesús, cuando estés allí en tu reino y vengas y tal, acuérdate de mí. El Señor le dijo: mira, no te preocupes, hijo mío, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso lo dice en nuestras Biblias, y lo dice en las Biblias católicas. Esta tarde, antes de venirme, he leído el mismo pasaje en la versión de la Biblia de Jerusalén. Es el mismo contenido. Es el mismo contenido. Es decir, hoy estarás conmigo. Y el ladrón ni se bautizó, ni hizo la primera comunión. Lo único que fue delante del Señor, reconociendo quién estaba allí y diciendo: Señor, yo quiero estar contigo. Acuérdate de mí. Juan, unas últimas palabras que nos quieras comentar. Sí, siguiendo lo que Miguel está hablando, solamente dejar con un texto. Nosotros somos personas que para hablar de Dios tenemos que hablar con lo único que podemos hablar, con la Biblia. Con la Biblia. Entendemos que no hay otro libro, ¿verdad?, que se hable de Dios como habla la Biblia. Y 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. De toda maldad. Amén. Y yo, si lanzo el mensaje, por si alguien se cree suficientemente malo y entiende o piensa que Dios ya ha llegado a su fin y que ni Dios puede perdonarlo, yo le puedo decir a esa persona: confiesa tu pecado, porque Dios es fiel para Amén. Perdonarte. Y dice el evangelista: para perdonarnos todos nuestros pecados y para limpiarnos de todas nuestras maldades. De manera que hoy sigues teniendo tiempo y momento para poder arrepentirte, ponerte delante del Señor y míralo, búscalo, porque aquel que se encuentra con el Señor, aquel que busca al Señor, se encuentra con Él. Amén. De manera Amén. Que nada. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias de verdad por vuestro tiempo, por vuestras enseñanzas. Yo creo que, una vez más, lo comento, creo que ha sido un programa bastante clarificador, porque se ha evidentemente expuesto la doctrina por la cual los niños hacen la primera comunión. Lo hemos explicado esos pasos, hemos explicado qué es la Eucaristía y hemos explicado también con el propósito también que se hizo también, evidentemente, la primera comunión, hablando de la contrarreforma, evidentemente. Y bueno, yo espero que este programa haya sido de bendición y, como he comentado, ¿no?, de aclaración para muchos amigos, personas, familiares
que nos están viendo. Sin más, bueno, que Dios bendiga y seguiremos Dios mediante, pues, emitiendo estos programas que creo que son de edificación. Que Dios bendiga y nos vemos próximamente. Un abrazo para todos.